Nuestro planeta está en la UCI y las últimas noticias de los médicos no son positivas. Durante décadas los científicos han ido alertando de los problemas a los que nos enfrentaríamos en caso de no reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y han acertado en casi todo, aunque no les hayamos hecho mucho caso. Una de las dudas que existía entre la comunidad científica era sobre el estado de las corrientes oceánicas y su posible colapso. Pues bien, ya no hay dudas. Las conclusiones de un riguroso estudio publicado recientemente son claras. La corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte se encuentra al borde del colapso. Vale, muy bien, pero ¿qué hace esa corriente y qué significaría que colapse? Siéntate y te lo explicamos. La corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte, también conocida como AMOC, forma parte de la circulación termoalina que regula la temperatura de los océanos y en consecuencia también el clima de gran parte del planeta. Además, transporta los nutrientes necesarios para mantener la vida oceánica tal y como la conocemos. Resumiendo mucho, la AMOC es como una gigantesca cinta transportadora que lleva agua cálida y muy salada hacia el norte, y agua más fría y poco salada hacia el sur, regulando la vida de todos los seres que habitan el hemisferio norte. Durante las últimas décadas, los médicos del clima han debatido sobre la salud de este importante flujo regulatorio sin llegar a un acuerdo claro. Pero gracias a las recientes pruebas de última tecnología que se han realizado, ya no queda lugar a dudas. La corriente se encuentra muy cerca del punto de no retorno. Así lo asegura el estudio publicado por la revista Science, basado en modelos físicos y matemáticos que dejan poco margen al debate. El deshielo masivo y acelerado de los glaciares de Groenlandia y de la capa de hielo del Ártico está aportando tanta agua dulce al mar que impide el hundimiento del agua salada, y por tanto el colapso de la AMOC ha pasado de ser una hipótesis a ser algo que ocurrirá con alta probabilidad en las próximas decenas de años. Vale, ¿y este colapso qué supone? Pues nada bueno, como ya te habrás imaginado. En primer lugar, se modificaría la distribución del calor a nivel global, produciendo un incremento del gradiente de temperatura entre regiones polares y tropicales. La superficie cubierta de nieve y el hielo marino aumentaría en el Atlántico Norte con respecto al resto del planeta, facilitando la entrada de masas de aire muy frías en el continente, lo que haría descender la temperatura entre 5 y 15 grados centígrados en algunas zonas del interior de Europa. También se incrementaría la inestabilidad baroclina del Atlántico en los meses invernales, aumentando la velocidad y profundidad de las borrascas asociadas a la corriente en chorro, lo que se traduce en temporales más intensos y habituales. Además, alteraría gravemente las lluvias de las que dependen miles de millones de personas para alimentarse en India, Sudamérica y África Occidental. Provocaría una subida del nivel del mar en la costa oriental de Norteamérica, pondría en peligro la selva amazónica y podrían desaparecer las capas de hielo de la Antártida. Y para redondearlo, podría llevarnos a otros puntos de no retorno climáticos. Resumiendo, si el AMOC colapsa, se acabó el juego. La vida, tal y como la conocemos, ya no sería posible, cambiando radicalmente nuestro modelo de vida. Y no se trata de ser alarmistas, sino de observar la realidad que nos ha tocado vivir. Ante este oscuro panorama, lo cómodo es negarlo todo, no pensar en ello o confiar en que la solución será fácil de lograr con renovables, reciclando y comprando con bolsas de tela. Sentimos informaros que nada de esto es suficiente para evitar los peores escenarios. A estas alturas, la única salida viable es una revolución social a todos los niveles que nos permita abandonar de una vez el mantra del crecimiento económico y nuestra obsesión por la acumulación de riquezas y la dominación. Necesitamos justicia climática, y la necesitamos ya. Hemos hablado de la AMOC, esa circulación oceánica tan importante para el clima de la Tierra. A mí me gustaría que nos dijeras si realmente esto no solo es inminente que pase, sino que incluso hay indicios de que podría estar empezando a pasar, porque según creo no es ni mucho menos tan fácil medir si está empezando a pasar o no, que es muy complejo saber en dónde estamos. Corrígeme, por supuesto, si me equivoco, pero me gustaría que nos dijeras lo primero, ¿hasta qué punto estamos seguros de que pueda estar empezando a pasar esto? Y en segundo lugar, ¿qué consecuencias tendría si realmente de aquí, pues eso, a 25, 50 años, estuviéramos ya con un 90% de esta circulación, este giro del Atlántico Norte paralizado? Bueno, lo primero porque además todo el rato hemos dicho AMOC y a lo mejor hay algún oyente que no sabe de qué estamos hablando y entonces estaría bien que pongamos un poquito de contexto, ¿no? Tenemos lo que se llama circulación termoalina o la circulación meridional de Lazo, que en inglés dice Meridional Overturning Current, corriente, sería eso, corriente meridional de Lazo,
La Wikipedia pone corriente meridional de vuelco, es una mala traducción y curiosamente lo encuentro en muchos medios de comunicación. En general, nosotros en la oceanografía solemos preferir hablar de esto. Debemos hablar de la corriente meridional de lazo, porque hace un lazo, hace un loop, hace digamos, una voltereta, ¿no? Esta corriente básicamente es una parte de la circulación del Atlántico Norte. Esencialmente tienes la corriente del Golfo, que es una corriente muy fuerte, muy poderosa, que viene siguiendo la costa este de los Estados Unidos, gira en dirección hacia Europa y entonces hay una parte de esta corriente, un brazo, que se separa y esencialmente pues baña las costas del norte de Francia, Inglaterra, Noruega, y ahí hace una retrocede en superficie y en el proceso pues va liberando calor y humedad. Y esto es lo que consigue que, a pesar de que la mayoría de la Europa central y del norte están en latitudes que son como la de Canadá, el clima en Europa es más benigno que en Canadá, ¿vale? Gracias a todo este influjo pues de calor y de humedad que viene de esta corriente oceánica. Esta corriente, bueno, pues retrocede, pasa por el sur de Islandia y de Groenlandia y allí, pues por el proceso del efecto del viento que va enfriando el agua y también va favoreciendo la evaporación, con lo cual aumenta la concentración de sal, la salinidad, esta agua se va volviendo progresivamente más densa y hay ciertos puntos al sur de Islandia y en última instancia al sur de Groenlandia en el cual este agua pues se hunde porque se voltea muy denso y entonces ya no flota y se hunde en las profundidades del océano, recircula por dentro digamos, de todo el océano interior, porque la circulación del océano interior es diferente del océano superficial. Entonces, la corriente termalina, la circulación termalina es extraordinariamente lenta y esto pues contesta un poco al problema que planteabas y es muy difícil medirla porque estás hablando de velocidades muy bajas, estás hablando de velocidades, una vez se mete en el interior del océano, las velocidades son del orden de unos pocos milímetros por día. Entonces, la medición de la intensidad de la corriente termalina siempre es indirecta. Lo que hacemos es miramos parámetros de las masas del agua, que son parámetros que son muy conservados, y a partir de ahí podemos tener una cierta idea de a qué velocidad se está metiendo el agua dentro del océano. A nivel superficial es más fácil de medir, pero como tienes una circulación compleja con muchos patrones de circulación superpuestos, ¿no? Pues puedes medir mejor las velocidades, pues más difícil saber qué va en qué dirección y qué es cada cosa, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, la circulación superficial es más fácil de trazar y los efectos superficiales son más fáciles de trazar. En todo caso, existe un sistema de medición sistemático, precisamente para la MOC, establecido en el año 2004, con lo cual tiene un problema de su corta duración, pero en la actualidad sí que estamos tomando datos sistemáticamente y esencialmente lo que se hace es una serie de transectos a unas latitudes concretas y con esto podemos hacer una buena medida mediante un método que se llama método de cajas, método de flujo de cajas. Podemos tener una idea bastante buena con su margen de incertidumbre, por supuesto, de cuál es el flujo de la MOC. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, sabemos por la medición directa es que en este momento el flujo de la MOC está en su mínimo de los últimos 10.000 años. Y esto sí lo sabemos, ¿vale? Entonces, no recuerdo ahora cuál es decir, desde el fin del último periodo glaciar, ¿no? Eso es. Ajá. ¿Vale? Entonces, ahora está en su mínimo, ¿vale? Que no recuerdo ahora cuál es el flujo, no sé de memoria, pero son 6, 8 Sverdrups, no sé cuánto es. Pero bueno, en cualquier caso, estaremos en un momento mínimo de la cantidad de agua que está transportando esta corriente de lazo meridional. Cuando hablamos de AMOC, y lo ponemos adelante, estamos hablando del brazo atlántico, lo que está pasando en el Atlántico Norte, ¿vale? Bien, entonces esta corriente, como digo, es la responsable de que Europa no tenga un clima como Canadá. Así de simple. Entonces, esta corriente hace ya muchos años, desde los años 60, pues se empezó a ver que podía haber problemas con su debilitamiento y que evidentemente pues llevaría a una situación semejante a una época glacial circunscrita a Europa, porque no es un efecto global, es un efecto que afectaría principalmente a Europa, ¿vale? Pero tiene consecuencias globales, porque todo este calor que absorbe Europa, si no va a parar a Europa, pues va a parar al océano y en particular va hacia el sur. Entonces, lo que lleva es a un sobrecalentamiento de las zonas tropicales y ecuatoriales del hemisferio norte. Y otra de las cosas que hace es empujar la ICTZ hacia el sur, lo que hemos comentado antes. Con lo cual implica que acabaría con la selva amazónica,
la selva congoleña y bueno, pues con los monzones en Asia. En menor medida, pero también se influiría, ¿vale? Entonces, por eso los efectos son de alcance planetario. No solo es una eventual detención de la MOC, porque provoca que haya menos, como ya no hay este hundimiento de agua, se desconecta la transferencia de agua de las capas superficiales a las profundas, hay, digamos, como un rebosamiento de agua y llevaría a un aumento del nivel del mar en el Atlántico Norte de alrededor de 0,7 metros, de 70 centímetros, que no es despreciable, ¿eh? ¿Vale? Y, evidentemente, pues la mayor temperatura del agua superficial, lo que lleva también, sobre todo, no tanto en las altitudes mayores, pero sobre todo pues altitudes medias, es a una intensificación de los fenómenos extremos y, como antes ha comentado Daniel, nosotros este año, en noviembre, ya tiene narices, a la altura de Oporto, el potencial convectivo del Océano Atlántico, cerca ya de las costas de Portugal, era que permitía huracanes de esta categoría 4. Y esto es una bestialidad. Entonces, si hubiera llegado una tormenta estructurada de esa zona, se hubiera convertido en un huracán de categoría 4. Y esto, pues, seguiría subiendo, seguiría aumentando este potencial. Entonces, esto por una parte, ¿no? Luego, otros efectos que se podrían producir, pero esto ya es complejo de saber porque depende de, digamos, la interacción entre el incremento del forzamiento relativo de todo el planeta, o sea, de los gases de efecto invernadero y demás, y este efecto local de enfriamiento en Europa. En el caso concreto de Europa es difícil saber exactamente qué pasaría, pero por lo que tenemos, los registros geológicos que tenemos, en particular de un evento que se llamó Younger Dryas, que pasó algo parecido a lo que estaría pasando ahora. Ahí fue por un deshielo súbito en el río Hudson, que interrumpió la corriente marina. Bueno, sabemos que Europa quedaría sepultada bajo las nieves. Sepultada quiere decir metros y metros, hasta 50 metros. En París, bajo 50 metros de nieve, para entendernos, ¿vale? Y bueno, entonces, este tema, como digo, se ha ido observando, se ha ido discutiendo en la literatura científica desde los años 60, pero últimamente ha habido un crecimiento mayor de los trabajos sobre este tema, en particular por un evento que es un poco el tiro de salida, y es la formación de una mancha de agua fría al sur de Groenlandia. Entonces, desde el año 2014 observamos sistemáticamente que hay una zona del océano del Atlántico Norte, en el que se ve una masa de agua anómalamente fría al sur de Groenlandia, y esto lo que sería es un síntoma de ralentización de la MOC, de que la MOC se está parando. Y se acumula agua típicamente de deshielo, agua más fría, y se queda allí, en superficie, en vez de hundirse, ¿vale? Entonces, claro, esto yo creo que ha incentivado el interés por este tema, ha hecho que se hagan más trabajos, pero es un tema que ha sido de interés y de investigación en oceanografía física, que bueno, que tampoco nos olvidemos de que la oceanografía física es una disciplina bastante marginal dentro del contexto de la física y en general de las ciencias, ¿eh? En España la cantidad de oceanógrafos físicos que hay se pueden contar por unas pocas decenas. Hay muy poca gente que se dedica a la oceanografía física, por ejemplo, en nuestro país. Y a nivel de Europa, pues bueno, pues a ver centenares de personas, pero la verdad es que es una comunidad muy grande, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ha habido varios estudios recientes que nos avisan de que el colapso de la MOC se puede producir mucho antes de lo esperado. Entonces, los modelos del IPCC, lo hemos comentado antes, no prevén que se produzca un colapso de la MOC antes del 2100. Pero también hay que decir que los modelos del IPCC no contemplan la posibilidad de que se forme la mancha fría en el sur, una mancha de agua fría en el sur de Groenlandia hasta un calentamiento global de 2 grados y la llevamos observando desde que hay un calentamiento de 1 grado. Lo que hay que decir que los modelos del IPCC, pues este fenómeno en particular no tienen bien parametrizado, no tienen resuelto. Esto está claro. Bien, entonces hubo un estudio que apareció en agosto de este año, julio-agosto de este año, que utilizando un método estadístico autorregresivo, analizando la temperatura a la superficie del mar, que esto es a lo que más podemos acceder, ellos decían que se está observando un indicio de que nos estamos acercando a un tipping point, a un punto de inflexión, como sería la detención de la MOC, que es un punto de inflexión a la escala planetaria por los efectos que tiene sobre todo el planeta, y que, bueno, pues una serie de características que se dan cuando te estás acercando a esos puntos y en particular que las fluctuaciones, las oscilaciones que se observan, el valor de temperatura, pues cada vez se van haciendo más lentas, pero cada vez más amplitud. Tú tienes que pensar en un poste que el viento lo está empujando y que está vibrando, arriba y abajo, está cabeceando. Y entonces, cuando el poste está a punto de caer porque va a ser arrancado por el viento, lo que suele suceder es que estas oscilaciones se hacen más lentas, pero de mayor amplitud hasta que hay un momento que plonk, se cae, ¿no? Pues esto es un poco la idea.
Esto causó bastante revuelo, este estudio que apareció en el verano, porque ellos decían que daban como un posible momento en el que se detendría la MOC por completo entre el año 2025 y el año 2095. O sea, entre pasado mañana y, en todo caso, antes de que acabe el siglo, a lo que verían nuestros nietos seguro, ¿vale? Con un año más probable, que me parece que era el 2056 o 58, no recuerdo, por dar un número, vamos, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En todo caso, dentro de este siglo. Entonces, hubo mucha controversia, se dijo que era un método muy aproximado, no sé qué. Lo que ha sido un mazazo, porque yo reconozco que incluso para mí ha sido un mazazo, a pesar de ya todo lo opuesto, ya todo lo escarmentado que está uno y lo duro que lleva uno en la piel y la suerte que tiene uno, digo muchas veces, de ser de León, ¿no? Lo aguantamos todo, ¿no? Pero el estudio que ha salido en Science Advances hace poco, pues, el que se hacía eco de Guardian ayer, pues realmente es un golpe muy bajo, un golpe muy duro, porque básicamente en este trabajo, no entraré en los detalles, es un trabajo, bueno, como todos estos, muy técnico, pero esencialmente lo que hacen es una modelización, utilizan uno de los modelos que se utilizan para la modelización del IPCC e intentan entender por qué los modelos del IPCC marran tanto en el tema del impacto de la MOC, de la posible detección de la MOC. Y entonces, bueno, unas conclusiones, no tengo que volver a leer con calma porque son muchas cosas que están en este artículo, pero por lo que yo he llegado a la conclusión leyéndolo es que hay una sobreestimación del impacto del influjo de agua dulce a escala global y, de hecho, ellos hacen un estudio únicamente metiendo la variable entrada de agua dulce en superficie. No meten más variables, no meten temperatura ni meten la disminución del viento, que para mí es un efecto muy importante lo que está pasando. Y con aportaciones relativamente modestas de agua dulce por deshielo continental, ¿no? 10 a menos 4 verbos, fue lo que ponían, uno llega a que se produce una MOC, una detención de la MOC, perdón, y además es rápida. O sea, lo que es unos primeros mensajes muy impactantes de este artículo es que en 25 años el flujo se reduciría en un 90%. En cuestión de 25 años. Esto es un modelo, esto no es una realidad, esto hay que recordarlo. No es una realidad, es un modelo, pero lo que quiere decir es que cuando uno toma en cuenta una serie de cosas, y ojo que este no es un modelo como los que dice Daniel, que incluye el tema del efecto radiativo de las nubes, encima no tiene en cuenta eso, ¿vale? Pero lo que está diciendo es que cuando uno empieza a intentar introducir ciertos conceptos que ahora no se habían manejado siempre correctamente, en los modelos pues sí que se ve una posible transición, y una transición que podría tener tiempo en un espacio temporal tan breve como 25 años. Entonces, bueno, otro de los mensajes tremendos que lleva este artículo es que, de acuerdo, insistamos, esto es un modelo, no es la realidad, pero está una serie de ideas, es que en Europa se produciría un enfriamiento, ¿no? Digamos, al resto de factores iguales, de 3 grados por década. Uh-huh. Sí, sí. Que es una bestialidad. Bueno, yo lo que deduzco es que muchas zonas quedarían prácticamente inhabitables. Muchas zonas que ahora están densamente pobladas. Sí, sí. No, sí, o sea, a ver, porque además ahí sale eso, que la nieve cubriría hasta París, básicamente. O sea, de París para arriba, todas las Islas Británicas, Holanda, Bélgica, el norte de Alemania, una buena parte de Polonia, evidentemente las pensiones escandinavas y Dinamarca, etcétera, no podemos olvidar. Pero claro, eso no quiere decir que sea mucho más habitable más hacia el sur, ¿eh? Entonces, la frontera, obviamente, y esto es una cosa interesante que quiero comentar, como el Mediterráneo sigue un proceso diferente, en la zona de confluencia entre este efecto atlántico y el efecto mediterráneo se produce como un clash, como un choque, el fuego contra el hielo, la canción de Fuego y Hielo, tú. Bueno, y entonces allí seguramente las condiciones serían mucho más vivibles. Entonces, en ese sentido, la península puede tener suerte, Italia puede tener suerte, Grecia puede tener suerte. El norte de Europa que estaría condenado. Yo hay una broma que hago desde hace algunos meses, y algunos me lo habéis oído, ¿no? Yo ahora estoy aprendiendo alemán. Y la gente me dice, ¿cómo te pones tú a aprender alemán? Más con lo difícil que es. Y yo digo, hombre, para cuando vengan los refugiados climáticos, inglés y francés ya sé. Uh-huh. Y es que este es, bueno, es humor muy negro, pero bueno, es que la gente no piensa lo impensable y a veces hay que empezar a pensar un poquito lo impensable, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, y yo, Antonio, que me gusta mucho la historia de la ciencia, yo lo que deduzco de las cosas que he leído ya desde hace muchos años es que
esta estabilidad climática del Holoceno es mucho más frágil de lo que nos pensamos, ¿eh? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es que, de hecho, el contexto del libro, mira, en el libro de la final de las estaciones, el artículo que da nombre al libro, hablamos de esto. Hablamos de los tipping points, de los puntos de los retornos climáticos, además con especial importancia la MOC, y además es que, ¿sabes qué sucede? Que es que tenemos muchos indicios de que la MOC ya se está parando. Porque en Europa hay sequía, y es que el primer efecto de una ralentización, porque los efectos se empiezan a notar cuando se va frenando, no cuando se ha parado el todo, o se ha reducido el 90%. Esto es progresivo. Entonces, el primer efecto que tú notas es este, de que hay una disminución de la humedad. Entonces, en Europa hay sequía en este momento. Pero es que además, pero la siguiente cosa que ves es el Atlántico Norte se calienta más de la cuenta. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? Es la cuenca oceánica que se está calentando más. Pero que además se tiene que producir un desplazamiento de la ICT hacia el sur, lo que comentábamos antes. Y es lo que se está viendo. Es decir, estamos viendo indicios que cuadran perfectamente con las observaciones que tenemos. Con lo cual, si esto es así, bueno, pues dos mensajes que yo creo que no pueden ser más terribles. Uno, hay un riesgo real. No hay certidumbre. Aquí no hay certidumbres. Esto no es, como dice a veces la gente, pronósticos o profecías. ¿Qué cojones? Esto es lo que es, perdón, ¿eh? Pero aquí lo que vemos es, bueno, unos indicios y un tema de gestión de riesgos con un conocimiento limitado que es el que tenemos. Pero que tampoco podemos desdeñar. Entonces, los indicios lo que nos dicen es que hay un riesgo real y que además cada nuevo estudio que sale pues lo reafirma más de que se produzca una transición que a lo mejor ya está empezando y que podría ser tan rápida como unas pocas décadas, de las cuales la mayor parte de Europa quedaría inhabitable. De hecho, este artículo que comentaba ahora mismo dice que la magnitud sería tan grande y el efecto tan rápido que no hay adaptación posible. Lo dice explícitamente ya que unos científicos pongan esto en un artículo que ha sido publicado en Science Advances, ya es muy significativo, ¿eh? O sea, quiere decir, da una idea. También otra cosa que conviene transmitir del estado de ánimo que tiene la comunidad científica. También que estamos un poco hartos de aguantar tanta tontería como estamos aguantando, tantos insultos, tantos ataques, cuando, coño, estamos intentando hacer lo que podemos delante de una situación que es dramática. O sea, es que también lo comento muchas veces, yo tengo muchos compañeros que se están empezando a romper delante de lo que estamos viendo, porque es que yo si os explico todas las variables oceánicas que estamos, está todo despirulado. Está todo despirulado. Y entonces, claro, es que la gente se rompe porque es que cuando te paras a pensar qué narices es lo que estás viviendo y lo que significa, es muy difícil tener la presencia de ánimo para aguantar y para continuar, y sobre todo encima además con el clima tan bajo que nos rodea, y no me refiero al medio ambiente, ¿no? Yo, hace unos meses, esto lo comenté también ayer en la presentación esta del libro, se me acercó un chico que está haciendo la tesis doctoral con una antigua compañera mía. El chico estaba fatal, o sea, una ansiedad de estas de manual y tal. Y claro, es que él me decía, es que mi trabajo consiste en mirar a esto todos los días. Entonces, es que este es el drama. Entonces, bueno, por acabar, el primer mensaje es, tenemos indicios de que esto podría estar pasando ya. No, si está pasando esto, no hay que lo pare, además. Es así, es dramático. Puede ser muy rápido, puede ser cuestión de unas pocas décadas. Ojalá no. Pero en todo caso, nuestra actitud indolente de no hacer absolutamente nada práctico, como tú has dicho antes, Juan Carlos, pues hace que cada vez sea más probable que esto suceda, ¿vale? Y bueno, y poca cosa más. Quiero decir, es que bueno, pues eso, pues Europa se volvería inhabitable. Es que esto es terrorífico. Estamos hablando de 300, 400 millones de personas como mínimo, así calculando bote pronto. No lo he mirado, pero debe ser esa la cantidad de gente más o menos que vive en esas zonas que quedarían inhabitables o casi inhabitables. Y luego una producción de alimentos tremenda que hay en todas esas zonas. O sea, ¿qué pasaría con la producción de alimentos a nivel mundial? Especialmente si zonas que ahora son muy productivas en otras áreas del mundo, pues quedara su producción también muy dañada, como pasa en la India, por ejemplo, que tiene una productividad... Claro, es que el problema que tienes es que se te recantaría toda la zona tropical. Es que ese es otro efecto que tiene esto. Es que puede ser que la única zona vivible sea una franja estrecha que con un poco de suerte coge España. Pero claro, no sé al final si que es lo mejor o lo peor, porque claro, aquí no podemos meter a 400 millones de personas, aunque fuera así. Además, cuidado, porque con un poco de suerte podemos tenerlo todo. Esto también lo dice a veces Juan. Pues yo lo digo, mira, yo en el caso de España, como es una zona fronteriza, no sé si vamos a convertirnos en una tundra congelada, en una extensión del desierto del Sáhara
o en un país con un clima tropical tipo Brasil, que de hecho estaría a lo mejor de los escenarios posibles. Y Juan dice, no descartes que pasen las tres cosas en distintos tiempos. Claro. Entonces, bueno, la incertidumbre es enorme, pero lo que no es una incertidumbre es el riesgo. Es decir, el riesgo está claro. Entonces, yo creo que si delante de todo esto, pues, bueno, preferimos pues, mirar a otro lado y pensar que esto son tonterías. Y lo que tú decías antes, seguimos queriendo, pues, y decía Rafa, seguimos queriendo, pues, hacer muchas cosas que no son realmente necesarias y que son las que nos están llevando a esto. Estoy hablando como sociedad, nuestro conjunto, Sí, y sí. por supuesto, unos más que otros, porque no tiene nada que ver lo que hace un habitante de un país del sur con un habitante medio de un país del sur con lo que hace un habitante rico de un país del norte. Por supuesto, no tiene nada que ver.
like leaves then disappear. Keep calling. Is it real? Is it real? Dark machines that wheeze and breathe and mark the air. Appalling. What is real? What is real? This world can really be too much. I can't take another day. I guess that I've just had enough. My mind's slipping far away. I'm falling in and out of touch. Could someone please explain? Set my mind for open sky, but couldn't fly. And so sadly, what am I? What am I? So then I should teardrop lies and criticize. Now laughing. What is real? What is real? It's really all become too much. I'm not sure what I should feel again.